conjunto de impuestos que recaudan todas las administraciones públicas españolas, incluidas las cotizaciones sociales, las que se recaudan de forma efectiva. Y en el denominador, el Producto Interior Bruto, toda la riqueza. ¿Qué indica la presión fiscal? ¿Por qué es grave que tengamos una presión fiscal por debajo de la media y muy por debajo de la que tienen los países nórdicos? Lo que indica es qué porcentaje de toda la riqueza se dedica a bienes y servicios públicos. Eso es lo que se dedica. No necesariamente indica que los tipos impositivos sean bajos. Los tipos impositivos en España no son bajos, están en la media de la Unión Europea. Pero si tienes un volumen más grande de fraude fiscal, recaudas menos y además si quieres incrementar tu recaudación tienes que aumentar la presión sobre quienes pagan. Con lo cual, las herramientas de lucha contra el fraude son importantes. En ese sistema, paso a la segunda parte, ya enseguida entro de lleno en lo de las mutualidades. En ese sistema, la progresividad la garantiza un impuesto, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En ese impuesto pivota toda la progresividad del sistema. Es el impuesto que más recauda. Recauda anualmente, hay variaciones, hay algunos años excepcionales, pero normalmente del impuesto sobre la renta de las personas físicas se recaudan siempre más de 80.000 millones de euros al año. El segundo impuesto en recaudación es el IVA, que recauda en torno a 70 y tantos mil millones de euros al año. El tercer impuesto en recaudación es el impuesto sobre sociedades, que oscila sobre los 30.000 millones de euros al año. Y esos tres impuestos, que se acercan a los 200.000 millones de euros al año, son cerca del 95% de toda la recaudación impositiva del país. Daos cuenta de la importancia, de la envergadura. Para que os hagáis otra idea, ese impuesto del que se ha hablado tanto, tan polémico, el impuesto a las grandes fortunas, en su primer año ha recaudado 640 millones de euros, para unos 80.000 millones de euros. Los impuestos específicos de comunidades autónomas, que tienen sus impuestos, pueden poner sus propios impuestos. Aquí no lo sabemos porque en la Comunidad de Madrid no hay ninguno. Es la única comunidad autónoma que no tiene ningún impuesto propio para financiar nada. Cataluña sí tiene unos cuantos, pero en el total suponen en torno a un 0,95-0,96 de la recaudación tributaria del país. Entonces, ¿la progresividad dónde está? Evidentemente en el IVA no. El IVA es un impuesto indirecto y además es profundamente injusto, es profundamente regresivo. Daos cuenta, porque lo que se dice es, en el IVA todos pagamos el 21%. Sí, cuando compramos, el tipo general, o hay, sabéis, dos tipos reducidos, uno del 10%, otro del 4%, y ahora incluso hay un tipo del 0% para el pan, para determinados productos sanitarios. No es lo mismo una exención de IVA que un tipo del 0%. No es lo mismo. Para el comprador sí, para el consumidor sí, no le van a cobrar IVA. Para el que vende no. Si está exento, el que vende tampoco se puede deducir el IVA de sus gastos. Pero si el tipo es el 0%, el que vende además se deduce el IVA de sus gastos. Es decir, en el 0% corre con todo el coste el Estado. Entonces, los centros comerciales y demás que venden productos... Por eso yo lo del tipo del 0% no lo acababa de ver. Pero bueno, se ha aprobado y ya está. Pero todo... Es decir, se puede hacer de manera que nosotros tampoco paguemos IVA, pero no se cargue todo a las costillas de lo que al final también acabamos pagando. Pero el IVA, si os dais cuenta, imaginaos una persona que gana apenas 1.000 euros al mes. Ahora hay muchos, os podéis apuntar, yo conozco varios, muchos sitios en
en donde dan clases de educación financiera para que seamos capaces de ahorrar. Ahora, si una persona que su cónyuge está en paro y tiene 2 o 3 hijos, gana 1.000 euros al mes, ya puede ir a muchos cursos de educación financiera que ahorrar no ahorra. Tiene que comer. Bien. Entonces, si gasta todo lo que gana en sobrevivir, ¿cuánto está pagando de IVA? Pues hay que sacar el 21% de esos 1.000 euros, como medio. No sería el 21% porque digamos que sería IVA incluido, sería en torno al 17%, algo más del 17% de todos sus ingresos los paga en IVA. Si alguien gana $500.000 al mes, por muy derrochador que sea, seguro que gastando 50.000 euros mensuales, es un buen tren de vida, ¿cuánto está pagando de IVA de lo que gana? Muchísimo menos del 17%, ¿verdad? Porque está pagando el 17% de los 50.000 que gasta, pero no el 17% del $500.000 que gana. Por eso el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, que también son indirectos, no solo son proporcionales, que es como se dice, no, es que todos pagamos la misma proporción, no. Quien más gana normalmente va a pagar menos proporción de su ganancia en IVA. De tal manera que el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades es directo, y es un impuesto muy importante, pero tampoco es progresivo, es proporcional. Tampoco tiene sentido, es decir, que fuera progresivo, porque si fuera progresivo se introduciría en la vida de las empresas un coste artificial creciente. Podríamos estrangular nuestras propias empresas. Yo creo que eso tampoco es lo recomendable. Pero sí es directo, al menos no es un impuesto indirecto, grava directamente lo que las empresas ganan. De tal forma que el impuesto de la renta de las personas físicas garantiza la progresividad del sistema, con la ayuda de 2 impuestos, el impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre patrimonio. Qué casualidad, los dos que quieren quitar, ¿verdad? Porque hay otro impuesto que se ha cedido la recaudación a las comunidades autónomas, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿A que no habéis oído que se lo quieran quitar? Es que ese es un impuesto indirecto. Ya que no dan puntadas, saben perfectamente por qué son asistentes cuando se aprobó la reforma fiscal actual, la estructura impositiva actual, que fue la reforma de 1977, que introdujo en nuestro país un sistema tributario avanzado, equiparable al de los países nórdicos de Europa. Y lo hizo un gobierno de UCD, no vais a perdonar, manda huevos, presidido por Adolfo Suárez y diseñado por el Instituto de Estudios Fiscales, bajo la dirección de un economista neoliberal, Enrique Fuentes Quintana. Introdujo un sistema tributario que ya casi se ha destrozado por completo, y que si un partido político hoy dijera que quiere ese sistema tributario, le dirían que es un bolchevique. ¿Y por qué? Pues bueno, la izquierda no estaba en el gobierno, pero había un movimiento sindical muy fuerte, había mucha presión, el entorno internacional también era de gobiernos socialdemócratas, más o menos progresistas, y se diseñó un impuesto de la renta sustentado por 2 impuestos. Por el de sucesiones. ¿Por qué? Porque una de las formas más marcadas de permanencia de las diferencias de clases por medio de la ley. Pues se introduce el impuesto de sucesiones para captar esa parte de renta que el impuesto de la renta no capta. Y luego el impuesto sobre patrimonio, que grava el patrimonio improductivo, aquel que no dedicamos a ninguna actividad, y que tiene un límite muy alto. ¿Por qué? Porque no se puede decir que tenga la misma capacidad económica para gastar quien gana 20.000 euros que quien gana 20.000 euros pero tiene 27 millones en el banco, ¿verdad? Pues eso es lo que... Pues todo el desarrollo de las reformas ha ido, primero, a quitar los impuestos que gravan la riqueza, y segundo,
En el impuesto sobre la renta de las personas físicas se han creado dos tarifas. No pagan todas las rentas por igual. Hay lo que se suele conocer como rendimientos del trabajo, que en realidad son rendimientos generales, y luego rendimientos de capital. Los rendimientos del trabajo pueden pagar hasta un tipo impositivo del 47%, los de capital, y eso que se han subido en las últimas reformas, como mucho el 27%. Y aquí está hecha la trampa. ¿Vosotros creéis que un directivo de una multinacional cobra todo el salario? No, es socio de la firma. Y la mayor parte de sus ingresos, aunque suelen tener salarios altos, vienen de rendimientos de acciones, de rendimientos de bonos, es decir, de ese tipo de primas. Y sobre esos paga hasta el 27%, por mucho que le pongan una tarifa general hasta el 47% en sus ingresos totales, está pagando menos de lo que paga un trabajador asalariado que gane 2.500 o 3.000 euros. Eso se hizo en 1996, fue la primera reforma introducida por el gobierno del Partido Popular, pero hay que decir que en la Ley de Renta de 2006 el PSOE la hizo cristalizar. Dentro de ese impuesto, ¿cómo tributan las pensiones públicas? Pues el artículo 17 de la Ley de Renta las equipara a rendimientos de trabajo. Tampoco dice el artículo que sean rendimientos de trabajo. El artículo tiene dos puntos. Uno primero que dice lo que son los rendimientos de trabajo y otros los que por ley tienen el mismo tratamiento que los rendimientos de trabajo. Lo que sí se puede decir es que no se corresponden con ningún otro. No son rendimientos de capital mobiliario. Y cuando cobramos una pensión, no es que se nos esté devolviendo capitalizado un capital que nosotros hemos prestado a una entidad aseguradora o a un banco. No. No es tampoco un rendimiento de capital inmobiliario, lógicamente, y tampoco es una ganancia patrimonial. Se ha llevado ahí. Y hay dos tarifas, una que se llama tarifa del ahorro, lo cual es confuso, porque por el ahorro no pagamos impuesto de la renta. Yo tengo 20.000 euros en el banco, no pago por esos 20.000 euros. Pago por los intereses que me dé el banco de esos 20.000 euros, por el rendimiento de esos 20.000 euros. De manera que las pensiones públicas tributan igual que un salario, con la misma tarifa. Sí es verdad que hay reducciones. Cuando una persona pasa de 65 años, se le recorta de la base imponible 1.150 euros. Cuando una persona pasa de 70 años, se le recorta de la base imponible 1.400 euros más. Entonces el mínimo personal y familiar de un trabajador en activo, soltero, sin ninguna carga familiar, me parece que está en los 5.550 euros. El de una persona de ya más de 70 años pues suele acercarse a los 1.000 y eso se calcula cuánto pagas de la base imponible, cuánto pagas sobre ese mínimo personal y eso se resta. Entonces, realmente se hace que se pague menos. Hay otras ventajas. Una renta vitalicia. ¿Qué es una renta vitalicia? Porque la gente habla de ello y no sabe lo que es. Una renta vitalicia es un contrato de seguro. Nosotros hacemos un contrato de seguro con el banco, que normalmente tienen sus entidades aseguradoras para esto, y depositamos normalmente de una vez una cantidad y luego el banco nos lo va a ir pagando en forma de cuotas a partir de la fecha que acordemos, normalmente la fecha de